Bienvenidos a un programa más de Razones de la Democracia. El día de hoy haremos un recorrido sobre los orígenes de la izquierda. Y por ello es que nos parece fundamental iniciar planteando que la izquierda forma parte del universo político y que sus orígenes intelectuales, que son los temas que analizaremos con mayor profundidad el día de hoy, nos obligan a intentar una definición preliminar del concepto. Cuando hablamos de izquierda, hacemos referencia a una categoría del juicio y de la acción política, pero también a una concepción y a una modalidad de la política. De esta manera, podemos decir que el término izquierda se refiere a un conjunto heterogéneo de actores, concepciones y proyectos políticos muy diferentes entre sí y que en ocasiones son portadores de estrategias, símbolos, estructuras organizativas de carácter heterogéneo y en no pocas ocasiones de carácter antagónico, como una forma de acción y del pensamiento, como un conjunto de prácticas y teorías que nacen en oposición al statu quo, es decir, al orden establecido, que además es considerado injusto y opresivo. La izquierda es rica en significados, por lo que su esencia se encuentra en los valores del pluralismo y de la tolerancia. Por tal razón, quizá es más correcto hablar de izquierdas en plural, porque esta praxis política y esta concepción del mundo a lo largo del tiempo ha tenido muchos rostros y diversas identidades. Y como consecuencia de esto, la definición del concepto de izquierda actualmente es un terreno en disputa, donde abundan las interpretaciones que por definición siempre tienden a excluir o a reducir el universo político. Además, la distinción entre izquierda y derecha tiene un origen topográfico y espacial que se transforma en la mutua relación que mantiene con su antagonista. Por eso, existe una larga tradición de izquierdas democráticas, pero también, y no lo debemos olvidar, de izquierdas que en algún momento fueron autoritarias e intolerantes. La izquierda, pues, es una noción relacional y conflictiva. Es una distinción del universo político que cambia según los conceptos temporales y los contextos espaciales. Por ello es que existe también una historia sobre los itinerarios de la izquierda. Pero el espacio más enriquecedor para el concepto de izquierda radica en el reconocimiento de que representa una noción cultural, ideológica y simbólica que históricamente aparece adherida a los grandes valores de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Esta articulación con los valores representa la auténtica ética de la responsabilidad que proyecta la izquierda, es decir, la ética o el ámbito normativo de una concepción de la política que es portadora de los ideales progresistas y al mismo tiempo de una concepción sobre la participación ciudadana más amplia. Dicho de otra manera, la única izquierda moderna y ciudadana que es posible hoy en día se adhiere genéticamente a los valores que definen a la democracia, y estos postulados inauguran lo que se conoce como la dimensión normativa de la política en las sociedades de nuestro tiempo. Ser de izquierda resulta entonces un proceso dinámico con evolución histórica. Por lo tanto, el concepto de izquierda implica dos temas cardinales. El primero es la imagen de quienes se oponen a todo tipo de injusticias y luchan por eliminarlas. El segundo, el tema de la inclusión en la lucha política de las categorías de la conservación y el progreso a modo de una brújula que nos permite orientarnos en el espacio político. Estos temas permiten la distinción entre la derecha y la izquierda, incorporando los principios de progresividad y de plena paridad en la vida democrática. Consecuentemente, iniciaremos este programa preguntándonos ¿cuál es el origen de la izquierda? ¿Y cuáles son sus postulados políticos, sociales, ideológicos y culturales? Para abordarlo,
analizaremos 3 dimensiones bajo las cuales la izquierda se ha desplegado en los sistemas políticos contemporáneos. La primera dimensión es la dimensión de su evolución histórica. La segunda es la dimensión de su evolución teórica como concepción de izquierda. Y finalmente, la dimensión política como un conjunto de prácticas que buscan llevar a la realización el ideal de una sociedad superior. Veamos esto con mayor detalle. El sabio prefiere la izquierda. Lao Tse. El asunto de la desigualdad social es la cuestión moral más importante de nuestro tiempo. Bernie Sanders. La izquierda se preocupa por los desamparados. Mario Bunge. ¿Cuál gobierno es el mejor? El que nos enseña a gobernarnos solos. Goethe. El tema de la igualdad permite definir quién es de izquierda y quién es de derecha. Norberto Bobbio. Reiniciaremos entonces nuestro análisis abordando el tema de la perspectiva histórica que permitió el desarrollo de la izquierda. Y para ello es necesario mencionar que la izquierda no ha existido siempre y que es sobre todo un producto de la época moderna, concretamente de la Revolución Francesa y de su programa de igualdad, fraternidad y libertad entre los ciudadanos. El tema de la libertad ha sido enarbolado por una gran concepción política que lleva el nombre de liberalismo. El liberalismo siempre ha considerado que la libertad es la solución primigenia de los problemas sociales. El segundo polo del tríptico de la modernidad, que está representado por el tema de la igualdad, ha sido también un concepto que la tradición socialista adoptó para sí. La búsqueda de la igualdad, de la equidad y de la inclusión de las personas ha sido también una gran bandera de un movimiento muy importante en la historia de carácter de izquierda. Y finalmente, la temática de la fraternidad social, o esta idea de la tolerancia, que es un producto del movimiento intelectual de la Ilustración y que llega a la izquierda con el reconocimiento de un carácter pluralista y diversificado de las concepciones ideológicas. Entonces, la izquierda postula la idea de una sociedad superior, capaz de eliminar todo el conjunto de contradicciones sociales. La tesis de una sociedad abierta, pluralista, libertaria e igualitaria que se contrapone a las sociedades cerradas y autoritarias. Esta concepción de la izquierda proyecta también una idea de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, la práctica del sufragio universal, libre y directo en las decisiones políticas, y su proyecto histórico se articula ni más ni menos con la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La izquierda, por lo tanto, encuentra una primera inspiración histórica en la teoría de los derechos naturales, que postula la necesidad de establecer límites al poder del Estado. Esto porque desde el punto de vista de los gobernados, la democracia es la sociedad de los ciudadanos y los súbditos solo se convierten en ciudadanos cuando les son reconocidos sus derechos fundamentales. Por el contrario, el cambio de perspectiva soberano-súbdito a Estado-ciudadano es provocado por la afirmación del derecho de resistencia a la opresión, lo que presupone un derecho todavía más sustancial y originario, que es el derecho de la persona a no ser oprimida, es decir, el derecho a gozar de ciertas libertades fundamentales que son naturales porque pertenecen al individuo en cuanto tal y no dependen del beneplácito del soberano.
Sobre esta línea histórica, la izquierda encontró una poderosa fuente de inspiración en el movimiento intelectual y político que se conoce con el nombre de la Ilustración y que se refiere principalmente a un complejo proceso cultural, político, científico y económico que caracterizó a Europa durante los siglos XVII y XVIII. Este gran movimiento transformador y en muchos sentidos revolucionario, modificó todos los paradigmas políticos y culturales existentes, y en muchos sentidos se puede afirmar que la Ilustración es el preámbulo de la Revolución Francesa. Derivado de la Ilustración, entonces, el moderno proyecto político de la modernidad se desarrolló en referencia a la concepción de la felicidad pública, una felicidad del individuo que no era en estricto sensu una felicidad particular o individual, sino que se concebía principalmente como un proyecto de felicidad colectiva. La felicidad pública, pues, es una de las banderas más importantes del movimiento ilustrado. De este modo, la izquierda es heredera directa de la razón, del humanismo, del pensamiento ilustrado, del espíritu crítico y de la lucha contra cualquier forma de opresión. Representa el conjunto de aquellas fuerzas que defienden los derechos humanos y la emancipación de las personas. Además, identifica en la democracia un horizonte por construir y en constante desarrollo. El movimiento intelectual de la Ilustración y la acción política democrática durante la Revolución Francesa encontraron enemigos muy poderosos. En primer lugar, el antiguo régimen y la monarquía absoluta, que eran sistemas fundados en la idea del derecho divino y sobre la desigualdad social. Muchas de estas teorías consideraban que el poder político era hereditario, que Dios, al habérselo otorgado a Adán, este a su vez lo había heredado a sus hijos de generación en generación. Pero el tema del poder político bajo los esquemas del absolutismo no solo tenía que ver con la imagen de que era un poder heredado, sino también de que era un poder masculino. Eran los hombres los encargados de conducir los asuntos del Estado. Durante los sistemas autoritarios, absolutistas de la antigüedad, prácticamente las mujeres están excluidas de todo esquema de participación que les permitiera participar en el poder político. A ellos, a estos principios, se contrapone la idea de la soberanía del pueblo a través de la teorización sobre la existencia de lo popular como un actor relevante de la política que antes no había sido concebido. El Estado absolutista es típico del antiguo régimen y se caracteriza porque el poder político del gobernante no está sujeto a ninguna limitación, salvo, como decimos, por la ley divina. Es un poder único y desde el punto de vista formal, indivisible, inalienable, intransferible y sin limitaciones de ningún tipo. El absolutismo contra el cual combatieron las fuerzas revolucionarias francesas se caracteriza porque los actos positivos del ejercicio del poder, como pueden ser la legislación, la administración y la jurisdicción, se sustentan en última instancia en la decisión del monarca. Lo anterior muchas veces permitió la identificación total de la persona del rey con el Estado. Recordamos aquí a Luis XIV cuando decía «L'État c'est moi», el Estado soy yo. La diferencia entonces entre un Estado absolutista y un Estado democrático no es que este último rechace cualquier oposición, sino que se autolimita y permite la oposición en la medida en que ésta representa los intereses de una parte de los ciudadanos. Al poder absoluto, por el contrario, no hay poder alguno que lo limite, y esta fue la lucha de los primeros revolucionarios de izquierda. Esta lucha contra el viejo régimen proyecta la imagen de la izquierda como un producto de la época moderna y concretamente de tres eventos históricos de gran significación.
En primer lugar, la Revolución Inglesa de 1689. En segundo lugar, la Revolución Francesa de 1789 y finalmente la Revolución de Independencia de las 13 colonias de Inglaterra en Norteamérica en 1775. Veamos por qué. El primer hecho histórico que permitió el desarrollo de la izquierda fue la Revolución de 1689, que dio vida a la democracia parlamentaria y al principio de la representación política. Este movimiento buscó erradicar los vestigios del viejo orden político y su más importante contribución fueron las medidas adoptadas por los revolucionarios ingleses y que fueron plasmadas en la famosa Carta de Derechos conocida con el nombre de Bill of Rights, que representó una condena explícita a las instituciones y a las prácticas del antiguo régimen. Esta Carta de Derechos es el antecedente más relevante de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que proclamarían un siglo después los revolucionarios franceses. La Revolución Inglesa estableció los cimientos de un nuevo sistema político, el parlamentarismo y la democracia representativa. En consonancia con esto, los revolucionarios ingleses plantearon el programa de transformaciones sociales que eran necesarias en la moderna construcción de la democracia. 100 años después ocurrirá el segundo evento histórico en la configuración de la izquierda, que estuvo representado por la Revolución Francesa, la cual logró derrotar al viejo sistema político incorporando una primera e importantísima distinción clave entre la derecha y la izquierda. En este punto es necesario recordar que la izquierda nace de un simbolismo y concretamente de las reuniones de los estados nacionales, que eran asambleas previas a la Revolución de 1789, cuando del lado derecho del Presidium tomaban asiento quienes se manifestaban en defensa del orden monárquico establecido y del statu quo, mientras que en el lado opuesto, en el lado izquierdo, se posicionaban aquellos quienes planteaban la necesidad de una transformación radical del orden político. Aquí tenemos que recordar que la Revolución Inglesa de 1689 fue un reclamo de la naciente burguesía, que no sentía ya en el sistema monárquico y absolutista un esquema que le permitiera tener una representación política de sus intereses. La famosa demanda de no taxes without representation, que quería decir no pagaremos más impuestos si no contamos con una representación política, permitió el desarrollo del parlamentarismo como un sistema donde la Cámara del Poder Legislativo tendría la función exclusiva de dictar y promover las leyes que tenían validez para el conjunto de la sociedad. Mientras tanto, en Francia se reunían también consejos consultivos al lado del rey. Pero estos consejos no tenían ninguna implicación política, no desarrollaban ningún carácter vinculante y tenían solamente la misión de ser espacios de consulta y para que el rey pudiera escuchar sus opiniones. Paulatinamente, los ciudadanos franceses, sobre el ejemplo que habían establecido los revolucionarios ingleses, consideraron necesario tomar cartas en el asunto para transformar un viejo orden político que ya no correspondía con la situación económica, social y política de la modernidad que anunciaba el nacimiento pleno de la burguesía y del capitalismo en todo su esplendor. Y fue aquí, en los estados generales, que eran estas reuniones que tenían algunos sectores de la sociedad con el rey, que se planteó la necesidad, primero, de que se formulara una teoría que fue conocida con el nombre del tercer estado. De esta manera, el primer estado estaba representado por la nobleza. El segundo estado estaba concebido como representación del clero. Y el tercer estado era el nuevo estado naciente que estaría definido por los ciudadanos.
La Revolución Francesa es un movimiento individualista que permite el surgimiento de una nueva clase social representada por las personas que son al mismo tiempo titulares de derechos y obligaciones. Así, en 1791, la Asamblea Nacional decide convertirse en una asamblea constituyente, en un órgano deliberativo plural y representativo cuyo propósito va a ser muy concreto: redactar una nueva constitución democrática. Los 1.200 diputados constituyentes representaron las más diversas y en algunos casos contrapuestas tendencias políticas del momento. De esta manera tenemos que la derecha estaba representada por las antiguas clases privilegiadas, principalmente, como hemos mencionado, la nobleza y el clero. El partido moderado era poco numeroso y abogaba por el establecimiento de un régimen político inspirado en el modelo británico. Más tarde, este grupo se transformó en lo que se conoció con el nombre del Partido Monárquico. Por su parte, el conglomerado de la izquierda en la Asamblea Nacional se integraba en algo muy genérico que se conocía con el nombre del Partido de la Nación, con varias tendencias políticas. Una dirigida por el pensador político Honoré Gabriel Conde de Mirabeau, el constitucionalista Marie-Joseph Marqués de Lafayette y el primer alcalde de París y presidente de la Asamblea Nacional, Jean-Sylvain Bailly, quienes representaban a la burguesía. Otra tendencia era la representativa del Club de los Jacobinos, con los revolucionarios Antoine-Pierre Bernabé, Adrien François Duport y el promotor de la abolición de los privilegios de la nobleza, Alexandre Théodore Lameth, quienes encabezan a los defensores de las clases populares y en un primer momento ellos representan a la franja más radical de la Asamblea. Sin embargo, allí se encuentran también, aunque por el momento dispersos, otros grupos radicales que se adscriben a este espíritu de izquierda y que aparecerán más protagónicos en los tiempos por venir, como el teórico del tercer estado, Emmanuel Joseph Sieyès, y los revolucionarios Maximilien Robespierre y Henri Georges, quienes postulan el ideal de una democracia avanzada. Por último, también encontramos a los girondinos, que era un grupo político bastante fuerte, en el que participaba un sector de la aristocracia que proponía para Francia el establecimiento de una monarquía constitucional. Eran republicanos moderados, pertenecientes a la alta burguesía y partidarios de realizar la revolución por medio de la ley. Desaprobaban el terror y defendían la propiedad, y daban mayor importancia a las provincias que a la capital. Buscaban extender el movimiento revolucionario fuera de Francia. Estos demócratas de izquierda de la primera hora eran representativos del sector más activo de la Asamblea Nacional. Ellos defendían el sufragio universal y la participación directa del pueblo en la política. Eran quienes expresaban los intereses de la sección más ardiente y combativa de las masas revolucionarias. En este punto es necesario reconocer que el radicalismo de la izquierda jacobina, en los momentos de mayor intensidad revolucionaria, produjo un fenómeno sobre el cual aún tenemos que reflexionar mucho, que fue el terror político. Por ello, es necesaria también una autocrítica de la izquierda sobre sus orígenes en el pasado. Toda revolución genera violencia y la francesa no fue la excepción. Se produjo un pánico colectivo que los estudiosos han denominado como el Gran Miedo, y se trató de un movimiento popular que se desarrolló en Francia entre los meses de julio y agosto de 1789. Era un contexto muy preocupante. Por un lado, la desconfianza hacia la nobleza se mantenía por su actitud hostil hacia cualquier reforma durante los Estados Generales y la recién creada Asamblea Constituyente. El miedo generaba nuevos temores y violencias. Se temían desde intervenciones militares de las monarquías extranjeras hasta la aparición de un bandidaje mercenario para destruir las cosechas, financiado por los sectores pudientes
que se oponían a las reformas en marcha. La escalada de terror, en la que murieron aproximadamente 45,000 personas, fue encabezada por Maximilien de Robespierre y sus colaboradores, quienes también enviaron a la guillotina a importantes miembros del ala progresista, como Georges-Jacques Danton, quienes se opusieron a la violencia. Los sospechosos encarcelados fueron cerca de 500,000 y la mayoría de las sentencias de muerte que dictó el Tribunal Revolucionario se situaron entre 1793 y 1794. Generalmente se dice que toda revolución se come a sus hijos, que la violencia genera nuevas violencias, y fue el caso que durante la Revolución Francesa los más radicales exponentes de la izquierda impulsaron estas políticas del terror que llevaron al cadalso primero a los dirigentes más moderados y que terminaron, al final de cuentas, guillotinando a los propios impulsores de terror, como fue el propio Robespierre. El tercer hecho histórico que confluyó en la izquierda fue la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, hecho que aconteció entre 1775 y 1783, lo que permitió edificar un primer sistema político liberal y democrático basado en el pluralismo social. Por ello, no es casual que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica inicie con las siguientes palabras: tenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres nacen iguales, que su Creador les ha dado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos los individuos instituyen entre ellos gobiernos cuyo justo poder emana del consentimiento de los gobernados, que si un gobierno cualquiera que sea su forma llega a desconocer estos fines, el pueblo tiene el derecho de modificarlo o de abolirlo y de instituir un nuevo gobierno que se funde sobre tales principios y que organice los poderes de la forma que le parezca la más adecuada para garantizar su seguridad y felicidad. El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia de las 13 colonias norteamericanas. Y entre los llamados padres fundadores de la democracia más antigua del continente americano, encontramos al negociador del proceso independentista, Samuel Adams, al autor de la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson, al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, al escritor político Benjamin Franklin, a los redactores de los papeles federalistas, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, así como el presidente del Segundo Congreso Continental, que fue John Hancock. El reclamo de independencia también encontraba contenido en muchos escritos, como el del revolucionario Thomas Paine, titulado Sentido Común, donde promueve el liberalismo y la democracia. Ellos sostenían que para alcanzar la libertad y la independencia era necesario llevar a la práctica las ideas liberales y revolucionarias del pensamiento social ilustrado europeo. Concluiremos este segmento afirmando que actualmente estamos viviendo un cambio de época. Se está cerrando el ciclo histórico que inició con la Revolución Francesa de 1789, ciclo que, como hemos visto, fue una revolución representativa de una transformación política en todos los órdenes y particularmente el reconocimiento del nuevo sujeto que es el ciudadano con sus derechos y obligaciones. Y este ciclo, que duró 200 años, termina en 1989 con la caída del muro de Berlín y las ilusiones políticas que lo precedieron y lo acompañaron. En este punto es necesario detenernos un momento en la idea de ciclo histórico. Decimos que el gran ciclo de las transformaciones revolucionarias inició con la Revolución Inglesa de 1689. Un siglo después, exactamente, en 1789, estallará la Revolución Francesa. Recordemos que la crisis económica
La miseria y la hambruna que afectaba a la población en este tiempo movilizó a amplios sectores de la sociedad y se dio una gran efervescencia sobre el sentido de la acción transformadora en la sociedad. Fue un ciclo que inició con la revolución que da vida al parlamentarismo en Inglaterra, que tiene un punto de llegada en la Revolución Francesa y que concluye con la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Pero 200 años después, en 1989, asistimos a la caída del muro de Berlín. No fue solamente un episodio en la historia contemporánea de las naciones, sino que fue sobre todo un momento muy simbólico, cargado de una gran subjetividad para la idea de la izquierda. El siglo que había iniciado con las revoluciones democráticas terminaba con la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín llevó a muchos autores, como a Francis Fukuyama, a referirse al final de la historia. Porque como Marx había dicho que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases, y si la caída del muro de Berlín significaba la fractura del socialismo realmente existente, Fukuyama consideraba que habíamos llegado ya al final de la historia moderna. Esto no fue tanto así, pero lo que sí podemos decir es que se tradujo en la necesidad de una reflexión autocrítica sobre los fallos que la idea de la izquierda había conseguido hasta este momento. Y quizá el más importante de ellos fue el desarrollo de una concepción ideológica de la política. Esa concepción marxista del choque entre la estructura y la superestructura, esa idea de la confrontación permanente entre las clases sociales, produjo una ideología del conflicto social que impidió analizar las grandes transformaciones sociales. La caída del muro de Berlín nos permitió, pues, un reencuentro con esa tradición creativa e intelectual de la izquierda, en donde su origen y su destino está articulado al futuro de la democracia. Por ello es que en los segmentos que siguen estaremos analizando los componentes teóricos, pero también los componentes políticos de esta que sin duda ha sido la más grande utopía de la historia, si dejamos de lado, por supuesto, a las utopías religiosas. Nos vemos más adelante. Ser de izquierda quiere decir paz, no sufrir miseria, tener trabajo, cultura y libertad para todo el mundo. Jorge Amado. El privilegio de los países históricamente rezagados está en poder asimilarse las cosas por sí mismos. León Trotsky. El surgimiento de una nueva casta hereditaria de los pobres es la más peligrosa regresión en curso. Domenico Lo Zurdo. El poder es como un violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Eduardo Galeano. La justicia es constancia de perpetua voluntad. Bernardino de Siena. Pues bien, después de este gran recorrido histórico sobre las vicisitudes que le tocó vivir a la izquierda como concepción y modalidad de la política, sobre todo en Europa al calor de los momentos revolucionarios que marcó la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, ahora haremos un viaje por el mundo de las ideas, de los autores, de las concepciones y de los intelectuales que de alguna u otra manera nos ofrecieron conceptos
y teorías para entender a la izquierda. Pero es necesario mencionar que este ejercicio pues nos obliga un poco a la parcialidad. No están todos los autores que debieran estar, es imposible hacer una visión de conjunto de la riqueza del mundo de las ideas que caracterizó el surgimiento de la izquierda. Pero sí vamos a intentar ofrecer los más importantes paradigmas de los últimos 200 años. Pues bien, retomemos nuestro análisis del día de hoy con un viaje muy general a través de las teorías clásicas sobre la izquierda, los que nos van a ayudar a entender las razones y nos van a brindar mayor claridad sobre el tema. Lo primero que debemos decir es que en el robusto árbol de las ideas progresistas de la humanidad podemos encontrar el pensamiento de la izquierda moderna en su sentido muy amplio y con grandes pensadores. Iniciemos con los teóricos ingleses como John Locke, quien representa el reclamo de la legalidad y el Estado de Derecho. Sus teorías van a representar la justificación justamente del parlamentarismo inglés. Él es considerado un filósofo del liberalismo democrático y en su obra encontramos las bases políticas y jurídicas de los estados antiabsolutistas. Locke va a sostener que en un Estado de Derecho los individuos son todos jurídicamente iguales y que gozan de las mismas libertades civiles y políticas. Hablando de igualitarismo, aparecerá el nombre del pensador francés Juan Jacobo Rousseau. Sus teorías van a articular el proyecto revolucionario con el igualitarismo social y van a girar en torno a la necesidad que tiene la persona de regresar a sus orígenes, es decir, a la comunidad inicial donde todos los individuos eran al mismo tiempo libres e iguales. Rousseau va a inaugurar una tradición intelectual y política según la cual todos deben participar de todas las decisiones. Es necesario, sostiene, obligar a las personas a ser libres, aún en contra de su voluntad. La voluntad general entonces va a tomar el nombre de soberanía y la idea de libertad tomará el nombre de autonomía. Solo será libre el que se obedezca a sí mismo. Entre la persona y el Estado no deben existir intermediarios. Otras teorías que influyeron en el ideal de la izquierda son las de François-Marie Arouet de Voltaire, el filósofo de la tolerancia y un pensador irreverente. Sostiene el racionalismo como el principio de la acción humana, de un lado porque genera la duda y del otro el principio de la crítica. Voltaire promoverá al enciclopedismo como una reacción libertaria, pedagógica y filosófica. Su obra será el bagaje intelectual y político que provocará distintos movimientos revolucionarios en Europa. Su meta era la divulgación del conocimiento, hoy diríamos la democracia del saber, proporcionando los valores liberales tanto a la revolución política en Francia como a la revolución económica e industrial en Inglaterra. En este escenario, una mención especial merece Immanuel Kant, un filósofo alemán quien sostiene la idea de la paz perpetua para referirse al proyecto de la emancipación humana, que es la construcción de una ciudadanía universal, donde los individuos no estarán divididos por razas, clases, religiones, culturas o desarrollos económicos diferenciados, sino que por el contrario, las personas se unificarán en función de los ideales de dignidad, libertad, equidad, fraternidad y derechos. Kant agregará que la aspiración última de la sociedad es la sociedad universal de los ciudadanos, y sobre estos senderos políticos y culturales es que se van a formular una serie de utopías y teorías que van a permitir también cancelar viejos paradigmas. La sociedad universal de los ciudadanos y la búsqueda de la felicidad pública, de acuerdo con los cánones kantianos, siguen siendo todavía hoy una parte muy válida para un proyecto de izquierda democrática.
Esa tradición intelectual continuará con la teoría del tercer estado que mencionamos en el primer segmento y que fue formulada por Emmanuel Joseph Sieyès, quien afirma la identidad política del ciudadano y lo proyecta como el representante de la nación completa. Los otros dos estados serían el clero y la nobleza. Además, los considera prescindibles porque no serán necesarios en el nuevo orden político que percibe en el horizonte. El tercer estado era popular y mayoritario, por lo que la reunión de los estados generales durante la Revolución Francesa podría adoptar los principios de la representación genuina y considerar el voto por persona y no por estamentos. A estas teorías también podemos agregar la perspectiva de Benjamin Constant, quien postula una teoría de la libertad que se basa en la posesión y el disfrute de los derechos civiles, además del imperio de la ley. La libertad del ciudadano se va a contraponer a las libertades del Estado. Abogaba por una serie de principios, como el de la responsabilidad individual, sin los cuales, nos decía, la sociedad sería un caos y la libertad inconcebible. En su obra muy famosa, De la libertad de los antiguos, comparada con la libertad de los modernos, considera que la independencia individual es la primera necesidad para satisfacer y establecer la libertad política. Otro pensador poco olvidado, pero significativo desde la tradición radical de la izquierda en este contexto, va a ser Gracchus Babeuf, quien considera que la Revolución Francesa manifiesta autónoma e independientemente el movimiento de las clases explotadas. El naciente capitalismo toma cuerpo en las zonas marginadas, por lo que es necesaria, nos dice Babeuf, la organización de clases sociales para la toma revolucionaria del poder político. El programa de los conjurados que elaboró este líder político no puede clasificarse simplemente como una utopía premarxista. Existen dos aspectos de su teoría que lo separan de los utopistas clásicos y que deben ser sometidos todavía hoy a dura crítica. El primero es la tesis de la dictadura de clase y el segundo, la tesis de la dictadura del partido. Temas que se desarrollarán más adelante con autores como Vladimir Ilich Lenin. Mientras esto se discutía en el seno de la Revolución Francesa, una vertiente especial se desarrollaba en el pensamiento jurídico con el teórico de la separación de poderes Charles Louis de Secondant, barón de Montesquieu, quien mostró los tres principios fundamentales de la democracia. El pueblo tiene el poder soberano, el pueblo tiene el derecho de sufragio y el pueblo nombrará a sus gobernantes. Consideraba a las repúblicas antiguas como modelos de sociedades democráticas, justas y ordenadas, y las contraponía a las injusticias y desórdenes del mundo moderno. Su teoría plantea la distinción entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, que es también la distinción entre el buen gobierno y el mal gobierno. Y en esa tradición teórica también encontramos al ideólogo del liberalismo Alexis de Tocqueville, quien destacaba los aspectos de continuidad existentes entre el antiguo régimen y la nueva revolución. Usaba este término de revolución para calificar un cambio repentino del sistema político, más o menos violento, cuando un grupo dominante se ve desplazado por otro grupo. En la democracia americana, nos dice Tocqueville, el principio de la soberanía radica en el pueblo, que no está escondido o es estéril como en otras naciones, sino que está reconocido en las costumbres, proclamado en las leyes y que se extiende con libertad y alcanza sin obstáculos sus últimas consecuencias. Desde luego, también tenemos al marxismo como fundamento teórico de la izquierda. El marxismo hace su aparición como crítica económica y política de la moderna sociedad industrial. Las tres fuentes del marxismo son su crítica a la economía clásica inglesa,
su crítica al socialismo utópico francés y su crítica a la concepción hegeliana de la dialéctica. Las revoluciones de 1848 en Europa le hacen suponer a Carlos Marx que es posible crear formas de gobierno directo donde los individuos participen libremente y decidan sobre sus necesidades. Son muchas las contribuciones de Carlos Marx para pretender explicarlas en una sola exhibición. Sin embargo, aquí destacaremos aquellas que son centrales para el pensamiento de la izquierda y particularmente aquella famosa aseveración según la cual el Estado en vías de extinción llegaría a ser tan simple que incluso una cocinera pudiera tener en sus manos las riendas del poder. Esta idea se expresa en las revoluciones de 1848 como una desilusión. En esta concepción, los individuos reunidos en asamblea pueden nombrar a sus autoridades, a sus jefes de policía, a los representantes que tienen la capacidad de decidir políticamente y que la misma asamblea tiene la posibilidad de remover libremente en cualquier momento. La primera característica del pensamiento de Marx es su irreductibilidad a la dimensión puramente filosófica, sociológica o económica, colocándose como un análisis general de la sociedad y de la historia, capaz de involucrar al entero orden estructural y superestructural del capitalismo, es decir, al mundo burgués en la multiplicidad de sus expresiones. Como bien escribe otro teórico de inspiración marxista, el alemán Karl Korsch, y por ello va a definir al pensamiento de Marx como marcado por la energía de una totalidad que involucra a los diversos sectores, haciendo que aparezca decisiva aquella característica que otro filósofo marxista y crítico literario húngaro, como fue George Lukács, denominó la consideración dialéctica de la totalidad, la tendencia a investigar el hecho social no de manera sectorizada, sino en la unidad orgánica y en la totalidad de sus manifestaciones. En este marco, llegamos al punto en que se desarrolla la Segunda Internacional, un esfuerzo de las organizaciones de izquierdas de carácter socialista o comunista que se instauró en el marco de una crisis del capitalismo que se consideraba estaba aparentemente concluyendo, pero que la recuperación económica posterior, sobre todo en la última década del siglo XIX, provocó el surgimiento de una serie muy amplia de revisiones del marxismo, con intelectuales como el político alemán de origen judío Edward Bernstein, quien puso en duda los postulados sobre la caída tendencial de la tasa de ganancia que fueron esgrimidos por Carlos Marx. La postura del principal dirigente del Partido Socialdemócrata, August Bebel, y del destacado teórico marxista Karl Kautsky fue uno de los principales intelectuales del partido que manifestaron su reticencia respecto a las posturas revisionistas que se venían desarrollando en relación con el pensamiento de Marx. Así, llegamos al último tercio del siglo XIX, que se va a caracterizar por ser un gran periodo de expansión en la historia del socialismo europeo. Paso a paso se habían configurado los partidos obreros de masas en todo el continente, en Italia, en Rusia, en Inglaterra, en Bélgica, Noruega, Austria, Suiza y Suecia, aparecían estas importantes organizaciones obreras. Asociado a ello, el movimiento sindical creció también de una manera exponencial. Tan solo en Alemania, el número de miembros de los sindicatos libres dirigidos por los socialdemócratas pasó de 90.000 en 1888 a 700.000 en 1900. Ya para el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, contaban con cerca de 2,5 millones de afiliados. En estos grandes escenarios, los grupos socialistas, que fueron originalmente inspirados por las ideas del utopismo francés, principalmente con autores como Henry de Saint-Simon y los ingleses Charles Fourier o Robert Owen, quienes consideraban a la cuestión social
como el problema más importante e insistían en promover el bienestar general. Para lograr estos objetivos, la dirección de los asuntos sociales, consideraban estos autores, deberían ejercerla principalmente no los políticos, sino los productores. Pensaban que si el aspecto económico y social de los asuntos humanos pudiera organizarse de manera adecuada, las formas tradicionales del gobierno y de la organización política serían muy pronto invalidadas para dar vida a un nuevo mundo caracterizado por la paz y la colaboración internacional. Junto al socialismo utópico de origen francés y alemán, tenemos también que hablar del pensamiento anarquista, como una doctrina política y también como una ideología para la acción revolucionaria que busca la eliminación de la administración estatal en sus gobiernos para conseguir la verdadera justicia. El anarquismo sostendrá que la propiedad privada no tiene fundamento social, porque una minoría siempre disfrutará de los beneficios del trabajo colectivo, generando a una mayoría de desposeídos. El anarquismo también va a postular la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas, defendiendo la libertad del individuo por encima de cualquier otra autoridad, jerarquía o control social. Para decirlo en palabras del filósofo francés Joseph Proudhon, el anarquismo es una sociedad sin amo ni soberano y que considera la propiedad privada un robo. Por su parte, en la tradición del pensamiento socialista, también vamos a encontrar al gran revolucionario ruso Vladimir Ilich Lenin, quien va a desarrollar una concepción que sostiene que, ante la imposibilidad de que participen todos en todo, y dado que la clase obrera es el sujeto emergente de la revolución mundial, pero que aún no adquiere su conciencia de clase, y como no es posible esperar hasta que ésta se desarrolle, entonces plantea como importante dar un salto adelante, otorgando la tarea de la transformación revolucionaria a la parte más avanzada de la sociedad, a los individuos que representan en la concepción leninista a la vanguardia social y que se van a organizar en torno de un partido político. Por esto, el modelo de la revolución leninista es el asalto al Palacio de Invierno, según el cual es necesario tomar el poder político por parte de una vanguardia consciente y organizada. El asalto al Palacio de Invierno va a presuponer una transformación general de la vida y de la sociedad desde el poder y desde las élites políticas. Aquí quisiera mencionar que mientras Carlos Marx, en su obra más importante, El Manifiesto del Partido Comunista de 1848, plantea que la gran transformación social y política de las sociedades tradicionales será en virtud de la contradicción que se va a ir paulatinamente desarrollando entre el conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Marx va a sostener que este choque va a producir la apertura de un momento histórico de revolución social. Una revolución que va a propiciar un cambio fundamentalmente en la estructura económica y que posteriormente vendrían una serie de cambios en la superestructura jurídica, política e ideológica de las sociedades. Por esta gran contradicción, esta lucha de clases que va a identificar Carlos Marx es retomada por Lenin y en cierta medida transformada. Para Lenin ya no va a ser necesario la participación de la clase obrera como un conjunto orgánico. Para Lenin bastará la agrupación de la vanguardia revolucionaria en un partido político que a nombre de la clase obrera tomará el poder en beneficio de esta clase de desposeídos y rentificados por los campesinos, la clase obrera y otros sectores populares. Este modelo leninista para tomar el poder político se va a contraponer al postulado de otro intelectual de izquierda muy importante desde nuestro punto de vista, que es Antonio Gramsci. Él sostiene que la búsqueda del poder
tiene que hacerse con esquemas democráticos. El pensador italiano, además prisionero durante muchos años del régimen fascista de Benito Mussolini, va a plantear la necesidad de construir un consenso social extendido, es decir, un nuevo bloque histórico, como él lo denomina en la sociedad, antes de tomar el poder político. Y sus ideas son muy útiles para la formulación de una izquierda democrática, porque reconoce la participación de distintos sectores de la sociedad en la confrontación política e ideológica, que no solamente se da en el ámbito del poder político, sino también, nos dice Antonio Gramsci, en la sociedad civil. Por ello es que propone su idea del nuevo bloque histórico y de la reconstrucción de la hegemonía, fenómeno que tiene por fundamento tomar el poder social antes que el poder político. Una vez conquistada la hegemonía social, el poder político, nos dice Gramsci, vendrá por añadidura. Gramsci y Lenin, y eso es muy importante dejarlo aquí asentado, representan las dos caras de la misma moneda. Una orientada hacia la democracia, que es la de Antonio Gramsci, y otra de carácter no democrático, que es también la de Lenin. Ambas son los rostros de la vieja y de la nueva izquierda. Después de la Revolución Rusa de 1917, el intelectual de izquierda León Trotsky consideró que se habían creado las condiciones objetivas para la expansión de la revolución en toda Europa occidental. Era un debate acerca del socialismo en un solo país o en todos los países, como postulaba la en ese entonces muy difundida idea del internacionalismo proletario. Las diferentes concepciones teóricas de la izquierda democrática encontrarían nuevos y fructíferos desarrollos en una perspectiva crítica frente al marxismo tradicional, sobre todo en su interpretación leninista, y continuaría su desarrollo intelectual en otros países, principalmente en Europa occidental industrializada. Al mismo tiempo, el debate sobre el tipo de capitalismo vigente se hizo cada vez más intenso. A los ojos de muchos, esta forma económica, política, cultural y social se expresaba en una fase de desarrollo que muchos autores denominaron como el imperialismo. El imperialismo, la fase superior del capitalismo, como tituló Lenin uno de sus libros más importantes. Este debate continuó desarrollándose con interpretaciones creativas y polémicas. Quizá el trabajo más importante sobre este tema fue elaborado por el pensador Rudolf Hilferding, considerado también el padre de la escuela del austromarxismo, donde también participaron otros autores como el neokantiano Max Adler y el nacionalista Otto Bauer, quien se opuso a las teorías de inspiración trotskista de la Revolución Mundial. Conviene recordar también en esta gama de grandes pensadores de la izquierda revolucionaria a la teórica marxista de origen judío Rosa Luxemburgo, quien militó en el Partido Socialdemócrata Alemán hasta 1914, cuando se opuso a la participación de la socialdemocracia en la Primera Guerra Mundial por considerarla principalmente una guerra imperialista. Ella, junto a otros pensadores como Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Franz Mehring, fundaron la Liga Espartaquista como un grupo marxista radical al interior del Partido Socialdemócrata Alemán, que más adelante habría de convertirse en el Partido Comunista de Alemania. En este punto quisiéramos hacer referencia a la denominada Escuela de Frankfurt, producto del dogmatismo, de la cerrazón e incluso del autoritarismo que prevalecía en algunos círculos políticos e intelectuales marxistas y de inspiración leninista, se consideró necesario llevar adelante un conjunto de nuevos desarrollos intelectuales de raigambre democrática, pero con un fuerte acento de izquierda. Me refiero a la Escuela de Frankfurt, integrada por un conjunto de pensadores muy relevantes como Theodor Adorno, el autor de obras
que investigan cuáles son los componentes de la personalidad autoritaria, Max Horkheimer y sus reflexiones sobre la sociedad, Walter Benjamin, un literato de grandes dimensiones también, que es asesinado por los fascistas en la frontera de Francia, y junto a ellos otros pensadores como Herbert Marcuse y sus teorías del hombre unidimensional, y otros más como Max Adler y Jürgen Habermas. Nos estamos acercando ya a la época del pensamiento contemporáneo. Y en este frondoso árbol de las ideas de la izquierda también quisiéramos colocar a otro filósofo e historiador, el búlgaro francés Tzvetan Todorov, quien es importante por sus estudios de la libertad humana. Los individuos, nos dice, son iguales por derecho, y en lugar de someterse a una jerarquía natural, ellos encuentran la base del juicio moral en la universalidad en vez de la conformidad con la tradición. Accedemos entonces a los valores por medio de la discusión racional y no a través de un acto de fe. En consecuencia, Todorov considerará que la expresión política de la modernidad filosófica es el Estado democrático. Otro gran pensador, que es en su momento un discípulo de la Escuela de Frankfurt, es el filósofo alemán Jürgen Habermas, quien sostiene que la modernidad es un proyecto inconcluso y deseado por quienes no creen en las virtudes de las utopías totalitarias o en las nostalgias conservadoras con respecto a las jerarquías sociales y el orden divino. Habermas considera inconcluso el proyecto político de la modernidad justamente en su aspecto emancipatorio de las personas. Aquí queremos recordar que el proyecto político de la modernidad, caracterizada por los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tenía un objetivo, que era la emancipación del individuo de todos los prejuicios de la antigüedad. Pues bien, Jürgen Habermas va a considerar que el proyecto político de la modernidad se encuentra interrumpido, justamente porque la persona no ha logrado desembarazarse de todas aquellas concepciones oscurantistas de la antigüedad que obnubilan su pretensión a la emancipación total. Además, Habermas será también muy importante porque teorizará a la democracia desde una perspectiva de izquierda. Hará la famosa distinción entre la acción comunicativa y la acción estratégica. Nos dirá que mientras la acción estratégica es una acción de comunicación con objetivos de manipulación social, la acción comunicativa es aquella acción libre y democrática entre los individuos que se orienta justamente por el diálogo, una acción de dar para recibir, de ofrecer argumentos y alternativas discursivas y estar al mismo tiempo dispuesto a modificar nuestras originarias concepciones políticas y culturales. En nuestra galería de personajes no puede faltar la pensadora alemana Hannah Arendt, quien representa uno de los referentes más significativos de la teoría política contemporánea y vuelve a la actualidad por sus estudios y reflexiones sobre la democracia y el espacio público. Hannah Arendt considera que la actividad pública y el espacio público constituyen temas centrales en las democracias occidentales y se relacionan con los conceptos de política, pluralismo, libertades y ciudadanías. Recordemos que Hannah Arendt huye de la Alemania nazi. Se refugia en Nueva York, donde fundará la famosa Escuela de Ciencias Sociales. Allí escribirá parte de su obra políticamente más comprometida, su idea de que la política representa el anhelo ciudadano de otorgar derechos a los que no tienen derechos, de que su política permite definir el espacio público, el ámbito de la interacción entre los ciudadanos y la idea de que es necesario atreverse a pensar sin barandillas. Por eso es que Hannah Arendt
puede ser considerada una importante impulsora del pensamiento antidogmático en la mejor tradición de la izquierda democrática. Tradicionalmente, y ya para concluir, debemos afirmar que el liberalismo en sus inicios se contrapone a la izquierda y que incluso es visto como un enemigo muy importante de la derecha, pero en tiempos más recientes se ha intentado incluso formular una síntesis entre izquierda y liberalismo. Y de esta manera, y configurando una concepción del socialismo liberal, es que llegamos al gran filósofo del derecho y de la política, Norberto Bobbio, quien considera necesario anclar la noción de izquierda a un mínimo concreto, es decir, argumentando que la sustancia de la izquierda es la igualdad, pero no la igualdad pregonada por los jesuitas o las utopías, sino una igualdad de las oportunidades entre los ciudadanos. Ante el apabullante triunfo del capitalismo a nivel mundial, Bobbio nos recuerda que ser de izquierda significa no perder de vista los derechos y las necesidades de las personas de carne y hueso, no ceder a los requerimientos superiores de la técnica y del desarrollo y sobre todo no separar las decisiones y los proyectos de sus previsibles efectos sobre los ciudadanos. Norberto Bobbio es un pensador de izquierda muy importante porque él argumenta las razones y los significados de la distinción política entre izquierda y derecha. Para Norberto Bobbio, la igualdad es la estrella polar que debe guiar a la izquierda moderna en su búsqueda incesante por la construcción de una sociedad plenamente democrática y participativa, donde además se tutelen los derechos humanos y la dignidad de la persona. Pues bien, hemos llegado así a la conclusión de este programa, donde analizamos la evolución histórica y también la historia de las doctrinas políticas en relación con la izquierda. Te invito para que en el próximo programa de Razones de la Democracia terminemos analizando el futuro político de la izquierda en el contexto del siglo XXI y en donde también llevaremos a cabo un excursus sobre la formación y la evolución de la práctica y los pensamientos de la derecha. No faltes.